Y el gustazo de saludar a Rodolfo Pablo Trever, que es economista, además es asesor financiero y docente, ¿no? Rodolfo, ¿cómo te va? Qué gustazo saludarte aquí, Hugo y Larry. Buenas tardes, Hugo, Larry, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto saludarte, como siempre. Y bueno, por un lado, nos gustaría conocer tu visión de cómo está en este momento transitando nuestra economía. Sabemos que queda cada vez menos dinero en las arcas del Banco Central, que hay una cantidad de, de- de deudas por pagar, quizá muy pronto, y algunos se aventuran a decir que estamos cerquita del default. No sé, me gustaría tener una versión que es la tuya, que siempre aporta bastante claridad. Bueno, la economía está quebrada, la economía argentina está quebrada, esa es la caracterización, quebrada adrede, porque el modelo económico de Caputo y Milei, que es el modelo económico de BlackRock y del FMI, es un modelo de saqueo, es endeudamiento para girar capitales, para formación de activos externos, para fuga de capitales, y no hay ningún proyecto político para el aumento de la generación de riqueza. Desde la teoría liberal, fantástica, que no tiene nunca ningún antecedente exitoso en el planeta Tierra, dicen que ese exceso de plata en los bancos en algún momento derrama en actividad industrial productiva y en empleo. Bueno, eso no sucede en ninguna parte del mundo a menos que el Estado oriente ese crédito a desarrollo productivo, a vivienda, a fábrica. Entonces, lo que está sucediendo ahora en Argentina es lisa y llanamente un modelo de saqueo y por lo tanto todo el endeudamiento, brutal endeudamiento que ha tomado el gobierno de Javier Milei, porque se acerca ya a los 50.000 millones en moneda extranjera y en cerca de 60 billones de deuda interna en pesos, aumentando sideralmente la base monetaria real, no la que mide el gobierno, no solamente los pesos en circulación, sino también el stock de deuda en pesos. Eh, bueno, todo eso genera un montón de intereses y al no haber un plan de desarrollo económico que genere riqueza genuinamente, se quiebra. En los próximos años tenemos, y no de casualidad, a partir del 2027 tenemos un aumento formidable en los pagos que hay que hacer al FMI, y en el 2028 ya llegamos a los 10.000 millones de dólares a pagar en el año. Eso hoy la Argentina, con la actual balanza comercial que tiene, no está capacitada para pagarlo. Por eso estamos quebrados económicamente. La característica es eso. Y lo peor es que el único plan que tienen para seguir gobernando es seguir quebrándonos con más profundidad. O sea, mantener un esquema de endeudamiento eterno para que las políticas extranjeras sean las que mandan en el territorio nacional. Ujú. Pablo, una pregunta. Cuando dicen que frenaron la inflación sin emitir, es una gran mentira porque en vez de emitir billetes están emitiendo bonos, ¿no? Es decir, el equivalente al billete papel es el bono de deuda, el bono a pagar, ¿no? ¿O me equivoco? Es cierto que han disminuido la inflación, igual ahora va a rebotar, al calor de una recesión profunda interna, al calor Ajá. de no dar pesos al pueblo, o sea, sacarle la plata en los bolsillos a la gente. Una recesión de quita de subsidios, de aumento de tarifas, Ujú. de orientación a las paritarias a la baja, bueno. Pero, en paralelo, para mantener la plata de los bancos alejadas del dólar, y para que estos bancos puedan hacer el famoso carry trade, que es recibir altas tasas en pesos y después pasarse a dólar y fugarla, han creado una bomba sideral de deuda interna en pesos, que es lo que vos decís. Este Ujú. gobierno no la considera como base monetaria en sus cálculos, pero en la realidad esos bonos en algún momento se tienen que pagar, por lo tanto hay que sumarlo y ahí está el principal quebranto de la economía argentina, porque si uno hace la conversión, cantidad de pesos circulantes más deuda interna dividido dólares en reserva del Banco Central, el tipo de cambio real en la Argentina está dando mucho más, cerca de los 3.000 pesos, que los 1.400 que está, 1.470 que está actualmente. Entonces, Que no la, que el está, gobierno. está, sí. No, 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 disculpa, disculpa, te interrumpí, redondea, redondea.
No, por eso decía, finalizado, por eso te digo que está virtualmente quebrado. No solamente en el frente externo no podemos pagar los intereses, sino que en el frente interno, para que las cuentas cierren, habría que generar una devaluación similar a la que generaron al asumir el gobierno, superior al 100%. Entonces, esto es un esquema de licuación del ingreso del argentino, porque una devaluación se traduce en pérdida de poder adquisitivo inmediata. Por eso los números no cierran por ningún lado, no hay plan económico más que enriquecer arcas fuera del territorio, y lo que hay que proponer es un esquema, obviamente un esquema de salida a esto, porque ninguno de los que hoy en día se presenta como oposición pueden llevar adelante una propuesta que incluya el pago de la deuda externa, porque si hoy vos vas a pagar la deuda externa y encima vas a pagar los intereses de los bonos emitidos localmente, indefectiblemente vas a tener que reducir el poder adquisitivo del argentino, que ya es paupérrimo. Entonces, hoy cualquier programa opositor tiene que incluir el no pago de la deuda externa. Que el gobierno no considere como deuda esa bicicleta que hace en pesos, ¿significa que no figura en los papeles, o está en los papeles y ellos hacia afuera, como discurso, no la consideran? Y después te hago una pregunta. Encontraron... Sí, a ver. Sí, encontraron un artilugio técnico para que no figure. Emitieron letras capitalizables. ¿Qué quiere decir? Que la letra va aumentando su valor con el correr del tiempo. Entonces, hoy la letra vale 100 y al vencimiento va a valer 160 porque la tasa de interés es 160. Pero entonces toman como que la deuda es 100, cuando en realidad los intereses están implícitos en el precio que va aumentando de la letra hasta su vencimiento. Claro. Entonces, mediante ese artilugio legal, están ocultando cerca de 40 billones de pesos de deuda interna que obviamente son en el momento que se paguen, o tenés que renovar eternamente, que dependencia política, no económica, política a las corporaciones que están invirtiendo, o tenés que pagarlas y devaluar el tipo de cambio al doble. Entonces, claramente, eso se tiene que contar. Nosotros tenemos que estar hablando de una base monetaria cercana a los 80 billones de pesos y no a los 40 billones que actualmente se publican desde el BCRA. ¿Vos querés decirme que el billete que yo tengo hoy, suponete, de 10.000 pesos, automáticamente, cuando voy dentro de un mes a comprar algo, ya no valen 10.000, valen 10.000 más el interés? ¿Eso es más o menos la letra capitalizable? Eso es la letra capitalizable, exacto. Tenés un bono y entonces vale más cuando pasa un mes. Entonces, ¿cuál es el negocio? A vos te pagan una tasa de interés anual dividida a 12 meses por el mes que la tuviste de 60%, el tipo de cambio se mantiene planchado, entonces cuando vos retirás el excedente de intereses y vas a cambiar dólares, te estás haciendo una ganancia de intereses brutal en dólares. Sí. Siempre entonces, que el dólar esté quieto. Claro que siempre que el dólar esté quieto, claro. Por eso tanta insistencia en, a pesar de que estar totalmente quebrados, mantener el tipo de cambio por debajo del techo de la banda cuando ya los números no le cierran por ningún lado. Ajá. Entonces, claramente acá este modelo tiene una intención, una orientación y un mando político y no técnico, no económico, porque económicamente, técnicamente, no cierra por ningún lado lo que están haciendo. Tengo una pregunta donde probablemente vaya a pecar de inocente, pero es cierta la pregunta, es seria. Cuando los tipos sostienen esta política, ¿lo hacen solamente para seguir metiendo la mano y laburando, por una parte para ellos y por otra parte para los grandes poderes inversores que los sostienen, no sé, BlackRock y otros, o piensan que de verdad es una forma que a la larga puede llegar a dar un resultado para el país? Digo desde la teoría, ¿cuál es el objetivo? Claramente los que gobiernan y tienen 2 gramos de cerebro, los que están cumpliendo funciones, no gobernando, cumpliendo funciones de empleados del gobierno real, que es extranjero, sí lo saben y son son hijos de puta, no tienen otra sí saben que esto va a quebrar. Ahora puede ser... Hablamos de los caputos directamente, los que están ejecutando, esos saben perfectamente a dónde vamos.
Caputo, Sturzenegger, Sí. Y toda la runfla que tiene cierta participación en el gobierno y toma decisiones, sí sabe dónde vamos y son asesinos. Son asesinos, son creadores de pobres, son creadores de muerte por desnutrición, son asesinos. Ahora, puede ser que las segunda, terceras líneas del gobierno, como por ejemplo el presidente, tenga cierta, no está bien en sus condiciones psicológicas, puede ser que piense que en esto en algún momento se ordena y que el capital privado va a apostar a la inversión productiva en el país. Yo la verdad que no sé, porque no puedo No hay una comprobación decir que piensa una mente que empírica. está No hay una comprobación empírica de que esto totalmente... ocurra. Vos lo dijiste al principio, me parece muy bien lo que dijiste. Este modelo no hay ninguna prueba de que en el mundo funcione. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cómo enfrentar esto en el caso de que pueda volver un gobierno nacional y popular, un gobierno con cierta racionalidad. ¿Podemos aludir o argumentar frente al Fondo Monetario, te vamos a pagar lo que el Estatuto del Fondo Monetario autoriza a prestar a cada país en función de su inversión y todo el resto te lo tendrás que comer o lo tendrás que refinanciar a 200 años? Digo, ¿hay alguna forma de argumentar el no pago? Digo, porque el default no cuadra como herramienta con el fondo. Con el fondo no hay default, ¿sí? Pero la pregunta es esta, Claro. ¿podemos negociarlo sobre esa base? Hay dos herramientas principales. Después hay un montón de partes del estatuto del FMI que firma también Argentina, que Argentina es parte. Por lo tanto, hay una violación del Fondo Monetario Internacional al estatuto, y hay una violación de todos los gobiernos de Macri, de Alberto Fernández y de Milei, que han mantenido esta negociación abierta y la han legitimado cuando carece de total legalidad. Bueno, ¿qué son? Los dos principales son: se ha roto los techos de las inversiones sin fundamento técnico de emergencia para la Argentina. O sea, la Argentina no estaba en una condición de extrema hambruna como Nigeria cuando se metieron en África, no estaba en ninguna condición podría fundamentar que hayan roto tanto el techo del crédito a la Argentina. Y la segunda es que el estatuto, y para mí la principal, es que el estatuto del FMI dice que explícitamente todo el crédito que otorgue ese organismo tiene que estar dedicado exclusivamente y detalladamente, enfocadamente, en proyectos concretos, en proyectos económicos concretos. Cuando se habla de proyectos económicos concretos es la construcción de rutas, la construcción de viviendas, fábricas para generar riqueza. Bueno, ni un solo dólar de los 40.000, de los más de 40.000 millones de dólares iniciales, de lo que se refinanció. Claro, esa es la Alberto responsabilidad Fernández, interna, digo, ¿no? Esa es la responsabilidad interna por la cual podemos accionar jurídicamente en contra de nuestros dirigentes, en este caso Milei, Caputo, etcétera. En el caso internacional, digo, sí, podemos decirle al señor Fondo Monetario, ustedes nos prestaron más de lo que tenían permitido prestarnos, por lo tanto háganse cargo de la diferencia. Sí, y no tendrían, y como la deuda fue todo emitido en cuotas, no tendrían que haber emitido ya la segunda cuota cuando la cuota inicial no se puso en un proyecto económico. El fondo es también una respuesta legal internacional, porque desde la segunda cuota del crédito, que no tengo en mente cuándo fue, pero fue después de la primera que cuando tomó Macri, en el 2018, desde ese momento es ilegal. Ajá. Todas las que se dieron desde la segunda emisión hasta este momento son ilegales, porque se había roto el acuerdo y se había roto lo que el Estatuto del Fondo Monetario Internacional indica para todas las tomas de deuda externa. Ahora, Pablo, hay un problema, tenemos un problema muy serio, que el Fondo Monetario no tiene un domicilio. Entonces, ¿bajo qué paraguas jurídicos podemos pretender demandarlos o iniciar una causa? No tiene domicilio, es como si yo hubiese robado y no me pueden ubicar, camino simplemente por la calle porque camino, pero como no tengo domicilio declarado, bueno, sigo caminando. Sí, y como tampoco tiene domicilio declarado y no es un Estado, tampoco te puede embargar nada. Claro. Entonces, bueno, eso está tranquilamente bueno. se puede, tampoco se puede no pagar, y por lo tanto, pero yo entiendo a dónde va tu detalle, es que claramente la Argentina
Claramente la Argentina, más allá de lo que pueda pensar algunos estrictos de la doctrina, tiene que ir a unas relaciones geopolíticas con nuevos polos de poder mundial que puedan darle el soporte, darle el soporte, el apoyo ante Estados Unidos, que es quien está detrás de estas decisiones políticas del Fondo Monetario Internacional. Comparto 100%. Hay que hacer una estrategia geopolítica. Comparto 100%. Hay que hacer una estrategia geopolítica. Sí. Hola, hola. Sí, lo que decía es que hay que llevar adelante una estrategia geopolítica de incorporación a este mundo multipolar a través de otros vectores que no sea el vector del imperialismo yanqui en decadencia. Tenemos que ingresar a los BRIC, tenemos que profundizar relaciones comerciales con Brasil, tenemos que crear tenemos que empezar a utilizar algo que ya está creado, una relación comercial entre los países del Mercosur. Bueno, hay un montón de cosas que se tienen que hacer que la Argentina hoy no está haciendo ninguna porque claramente tiene una administración colonial al mando del gobierno, ¿no? Sí, hay roturas que generó este gobierno que serán difíciles, pero otras van a ser posibles de ser reparadas. Pero te quiero llevar por otro lado, a lo político y a tu visión de lo que está pasando después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires de la semana pasada, en relación al tratamiento que va a haber esta semana de los vetos. ¿Cómo está siguiendo todo el proceso político, la oposición, las alternativas de gobierno, las propuestas, si las hubiera? Porque por ahora hay propuestas de que vamos a estar mejor, pero no hay concreto qué vamos a hacer con la deuda, qué vamos a hacer con determinadas cuestiones que son claves para nuestra sociedad. Bueno, en principio, obviamente, festejé como si fuera haber ganado la Libertadores San Lorenzo, la derrota electoral de Milei, pero yo entiendo, pero hay que leer esa derrota electoral. Y esa derrota electoral, la lectura que hago, es que se dio producto de una inestabilidad interna en el gobierno, que se profundizó con las denuncias, que se profundizó con los esquemas de fraude, con el quebranto económico que ya se venía exponiendo antes de las denuncias. Entonces, eso profundizó que el mercado empieza a retirar fondos para pasar rápidamente al dólar y retirarse del carry trade, y llevó el dólar al techo de la banda. Entonces, el repunte de la inflación, porque la inflación no es lo que dice el INDEC, claramente estamos en el momento de la historia argentina que más se miente en las cifras oficiales. Es insólito que te aumente la luz un 10% y que después eso no lo cuenten, que después cuenten las estampitas del correo en la inflación y que no te cuenten la quita de los subsidios. Hay una inflación que se repuntó, eso la gente lo siente en el bolsillo, no hay expectativa de crecimiento porque el camino, Milei dice, vamos a cambiar todo lo que tengamos de que cambiar, y 2 segundos después en su cerebro incomprensible dice, vamos a reafirmar todo lo que venimos haciendo. En el mismo minuto dice las dos cosas, contradiciéndose sin ponerse colorado. Entonces no hay ninguna expectativa de que esto vaya a terminar, el default es inminente, el quebranto y la devaluación es inminente. Entonces, cuando hay inestabilidad política, social, económica, el oficialismo pierde. Entonces, la oposición debería, haciendo esta lectura, que no es un apoyo al gobernador Axel Kicillof, es una estabilidad política que hace que se vote en contra de Milei, porque la abstención enorme marca que la crisis de representación política continúa. No es que hemos encontrado al candidato ideal para el Movimiento Nacional y Popular, porque fue la elección histórica con menos participación en la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un plan opositor para generar inestabilidad política. Yo creo que un punto principal es hoy salir a decirle al mercado que toda esta deuda brutal en pesos que se está tomando, la Argentina no la puede pagar. Y que vamos a ir a un canje. Entonces vos tenés que generar que no se va a poder pagar, que la deuda externa, con las formas que se está llevando adelante, va a entrar en un default. Entonces vos tenés que dar mensajes de inestabilidad política, porque esa inestabilidad política del gobierno libertario va a conducir a una victoria de Fuerza Patria, que es la alternativa hoy posible. Yo creo que hay cierta blandeza, cierta debilidad en cuanto a la acción opositora para que caiga el gobierno de Javier Milei. ¿Qué le pasa
al argentino, a cualquier ciudadano, a mí, a vos, a Larry, que si se declara el default, que nos cambia la vida, pasa algo, va a ser más grave de lo que es hasta ahora? Si la Argentina se declara el default sin haber tomado los recaudos de una nueva construcción de relaciones geopolíticas, claro que es un desastre, porque hoy la Argentina no produce nada. El liberalismo en la Argentina, con sus distintas facetas, liberalismo keynesiano, ultraliberalismo, ahora estos libertarios, nos han llevado a una destrucción de la cadena productiva argentina que anteriormente, cuando producíamos el 60% de lo que consumíamos, hoy no producimos nada. No producimos absolutamente nada de lo que consumimos. Entonces, si nosotros estamos en default y estamos alineados a los Estados Unidos y nos hacen un bloqueo comercial, económico, la Argentina se transforma en un desierto. Pero si nosotros hacemos relaciones geopolíticas necesarias para que el default no se traduzca en un bloqueo económico, si nosotros tenemos un plan de desarrollo nacional, de sustitución de importaciones, de que todos los pesos que están emitidos como moneda interna se orienten a proyectos productivos, bueno, la Argentina tiene un camino de crecimiento espectacular, impresionante por delante, y el default sería algo que no impactaría en la realidad de los argentinos. Yo creo que, al contrario, romper las cadenas de dominación que nos sostienen desde la dictadura militar para acá a los anglosajones es un paso principal, fundamental para la reconstrucción nacional. ¿Te puedo hacer una pregunta sacándote de la economía? Sí. La política está absolutamente desenganchada de los deseos y de las necesidades de las bases. Sí, absolutamente, absolutamente. Por eso esta crisis de representación política, por eso lo que uno ve hace muchos años ya, que es una sensación de no solamente de hartazgo, sino también de derrotismo, de posibilismo, de bueno, la próxima vez vamos a negociar mejor porque capaz que nos zarpamos mucho. Bueno, me parece que hay que clavar el taco, levantar la frente y empezar a creérnosla, porque la realidad, y esto es un dato de la realidad, más allá de cómo venimos, que venimos muy mal, la realidad es que la Argentina es un país extremadamente rico y que si nosotros llevamos adelante los conflictos que hay que llevar, si nosotros asumimos los conflictos que están pero que no enfrentamos, tenemos unas posibilidades de desarrollo impresionantes. Tenemos un país despoblado, rico y despoblado. Entonces es que tiene todo lo que el mundo demanda y tiene todo por hacerse. Bueno, la Argentina tiene posibilidades enormes de desarrollo y tenemos que volver a levantar la frente, a pararnos ante el mundo, y el contexto geopolítico es claramente positivo al respecto, porque esto también lo digo para menguar un poco las críticas que hago a los procesos anteriores, hace 20 años atrás, hace 20, 15, 10, 15, 20 años atrás, enfrentarse con los Estados Unidos era aislarse del mundo, literalmente, era convertirse en un desierto. Hoy, desanclarse de Estados Unidos te deja fuera de la mitad del mundo y te abre las puertas hoy cerradas de la otra mitad del mundo. Sí, Tal cual. Entonces hay un momento propicio para que aparezca el patriotismo que no está en la Argentina. Rodolfo, te agradecemos muchísimo, como siempre, te mandamos un abrazo grande y la próxima, con tiempo, la hacemos acá, en el estudio. Te venís y charlamos largamente. Sí, me disculpo porque me había dicho que podía ir, pero tuve una reunión que terminó 5 minutos antes del llamado con ustedes. No hay ningún me daban problema. los tiempos. No hay ningún problema, el gustazo de siempre. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para los dos. Rodolfo Pablo Trever estuvo en Quédate con el Vuelto. Él es economista, es asesor financiero, es docente además.